Bien, pues de nueva cuenta estamos frente a ustedes, respetable auditorio, amigos que nos escuchan y nos ven en este programa, que bueno, hemos tratado de mantenerlo, de presentarlo con cierta regularidad, invitando a gente experta en ciertos temas y a veces en una conversación un poco más de coloquial que Arturo Santamaría, Elio Millán Valdés y su servidor sostenemos sobre una variada temática, fundamentalmente de tipo política. Pero en esta ocasión tenemos de invitado especial a nuestro amigo Omar Garfias. Omar Garfias es una persona que tiene mucha experiencia en el sector público, ha ocupado cargos relevantes, sobre todo en el área de desarrollo social. Y justamente sobre ese tema general es lo que va a abordar su exposición y los comentarios nuestros. Omar estudió Ciencias de la Comunicación en el UNAM, también tiene estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí son de Antropología Urbana. Ha sido delegado de la Cedesol aquí en Sinaloa. Ha sido subsecretario de Desarrollo Social del gobierno de Sinaloa. Ha estado en Oaxaca como asesor de un gobierno de la entidad allá. Y también ha incursionado por la SEDATU, por la Cedesol, etcétera. Y actualmente, según me doy cuenta, pues colabora cotidianamente en el semanario Río 12, que se edita aquí en Culiacán. Y sobre esa base es que nos permitimos extender una invitación para que en este medio nos diera una proyección, una numeralia de los indicadores sociales en este país y sobre todo en la coyuntura actual, porque todos sabemos que producto de esta pandemia del COVID-19, pues algunos indicadores han descendido dramáticamente. Es todo, Omar, te damos la palabra para que tengas tu primera intervención. Muchas gracias, son muy generosos al invitarme a este ejercicio de deliberación pública que nos es tan necesario a todos. Déjenme aventurar primero una hipótesis por delante. Ha surgido una nueva pobreza en el país, que es una circunstancia especial que reclamaría políticas públicas especiales para atenderlas. Déjenme citar la fuente. ¿Qué fuente de datos les voy a dar? Es muy importante decirlo, porque quiero asentar que no es una fuente con una tendencia de ataque al gobierno o que se caracterice por querer hacer menos los logros de la Cuarta Transformación. La fuente que voy a usar es una fuente oficial, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Claro. El Coneval es un órgano del gobierno. El titular del Coneval, el secretario ejecutivo, fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el doctor José Nabor Cruz y tiene entre sus consejeros a, por ejemplo, Armando Bartra, que es un intelectual y académico simpatizante de Morena y de la Cuarta Transformación. Entonces no es un organismo, digamos, que le ande buscando defectos a la Cuarta Transformación para señalar sus errores y para demeritarla. Con base en ello, han hecho un estudio especial. Déjenme referir a la situación que encontró la Cuarta Transformación, que tampoco podemos decir que era la ideal y que todo funcionaba bien. En México, al 2018, por pobreza de ingresos, había 61 millones de mexicanos. O sea, 61 millones de mexicanos tenían un ingreso que no les era suficiente para pagar una canasta alimentaria y además los gastos de transporte y educación, y vivienda y ropa. Pero había además una situación todavía más grave, que es a los que no les alcanzaba para pagar la canasta de alimentación.
y esos eran 21 millones de mexicanos, que es una cifra muy fuerte. El Coneval, a partir de esto, hace una prospectiva de cuál va a ser el impacto de la pandemia. Y los datos son muy graves, porque el Coneval dice, la pobreza por ingresos va a crecer en 7 millones de mexicanos. Y la pobreza extrema por ingresos, los que no pueden adquirir la canasta alimentaria, va a crecer en 10 millones de mexicanos. Esta afirmación se ha venido confirmando con los datos que han venido sucediendo. Por ejemplo, la pérdida de 1 millón de empleos formales, la pérdida de 11 millones de empleos informales y además el hecho de que 7 millones de personas que tenían un empleo de tiempo completo han tenido que reducirlo a un empleo de medio tiempo con solamente un ingreso de salario mínimo. De esta manera, lo que encontramos es un fenómeno de nueva pobreza. O sea, personas que no estaban en la situación de pobreza que han caído y personas que no estaban en la condición de pobreza extrema que ahora sí lo han hecho. ¿Por qué significa eso un reto a la política social? Porque los programas que diseñó la Cuarta Transformación, y lo dice Coneval, estaban diseñados para otra realidad, para otra situación. En esa misma situación había dificultades, porque, por ejemplo, los programas que se llevan más dinero son el de becas para estudiantes de media superior, los de bachillerato. Bueno, ese sector no está exactamente vinculado a la pobreza. O sea, en general, las familias en situación de pobreza, sus hijos no llegan a ese nivel. Y como es universal, y entonces se da a los estudiantes de todas las instituciones públicas, pues no importan que los ingresos no sean de situación de pobreza. Otro sector que se está apoyando es el de adultos mayores, que ellos no estaban en la circunstancia de perder su situación laboral. O sea, ya están, la mayoría de ellos, fuera de ese proceso. Otro sector es el de los campesinos para el programa de Sembrando Vida. Para ello requieren tener 2,5 hectáreas. Bueno, los sectores más afectados son los sectores urbanos del sector servicios, no ese, no el otro grupo. De manera que, por ejemplo, los meseros de los hoteles de Mazatlán difícilmente pueden tener acceso a los programas de Sembrando Vida, porque ellos no tienen tierra, tampoco a los programas de adultos mayores, porque aún no lo son, y tampoco a los programas de becas de Benito Juárez, porque ellos no son estudiantes de educación media superior. El paquete que integró de apoyos sociales el gobierno de la Cuarta Transformación ante la pandemia es un programa que está destinado a un sector diferente al que fue afectado, que es al que perdió su empleo. Se señala, por ejemplo, se ofrecieron 4 millones de créditos. De inicio, el planteamiento es eso, del crédito a una persona que está teniendo dificultades económicas no es exactamente el mejor apoyo, porque significa, se habló mucho de que el gobierno no se va a endeudar. Ah, bueno, entonces eso significa que quien queremos que se endeude son las familias, ¿no? Y para las familias no es tan fácil, porque mientras el gobierno, cuando se endeuda, puede recurrir a hacer más recursos monetarios porque es el generador de la moneda, las familias no. Las familias tienen que reducirse a lo que tienen. Pero de esos 4 millones, se hablaba de que 1 millón era de apoyos de microcréditos. Pero tenías que haber estado en el padrón que habían hecho los servidores de la nación. Que ellos habían hecho ese padrón visitando a los beneficiarios de los programas de adultos mayores. Entonces, de igual modo, el crédito no fue para las
los negocios, los pequeños negocios que estaban funcionando, sino fue para los adultos mayores que querían poner un negocio apenas. Bueno, otro millón de estos créditos fueron créditos de vivienda de Infonavit. Entonces es exactamente para los que no perdieron su empleo, para los que no fueron afectados. Otro millón de ellos fueron para las empresas formales del IMSS. Ahí encontramos que solamente se dio a las empresas que no despidieron personal. Pero eso entonces descartaba a todos los que ante los problemas habían tenido que recortar el personal. Al final de esos 4 millones, solamente se han empleado 1.600.000 de los créditos. ¿Por qué? Porque no funcionaban, porque estaban destinados a otra estrategia, a otra población. Es entonces, la tesis que planteo es necesario que la política social haga un recambio de programas y se oriente sobre todo al empleo informal, a las personas que han perdido su empleo, porque son los sectores que han tenido mayor dificultad. Y específicamente a las microempresas. Las microempresas son aquellas que tienen menos de 10 empleados, de 1 a 10 empleados. En el país hay 5 millones de ellas. En Sinaloa hay 130,000 de ellas, que significa que son personas que tienen un abarrotito o que trabajan por su cuenta, que son plomeros, que son albañiles y que se han registrado ante el IMSS. De esos 5 millones en todo el país, solamente les ofrecieron 1 millón de apoyos y al final solamente los usaron 230,000, porque no fue un apoyo como en otros países, que significó el respaldo de decirles, miren, con estos recursos te vamos a financiar que tú pagues 1 mes de nómina o 2 meses de nómina, para que no cierres. Porque si tú cierras, despides a tus empleados, vendes la maquinaria, no vas a volver a abrir nunca y no vas a volver a tener a tus empleados. Entonces lo que necesitamos es de que no cierres, le pagamos nosotros a tus empleados y cuando tengamos que levantar la pandemia, la pausa ante la pandemia, entonces tú vuelvas a abrir tranquilamente. Bueno, ese apoyo a la microindustria, no a las grandes empresas, sino a la microindustria, no existe. No se ha dado y ahí es una fuente de empleos importantes, porque en esos 5 millones de microempresas se trabajan 14 millones de personas. Esa es una de las fuentes de desempleo que existe. ¿Qué nos encontramos entonces ahora? Ha reiniciado la actividad económica, pero no ha sido fácil que vuelva a ocuparse los mismos empleos. Se dio el banderazo de la nueva normalidad y en el mes de julio, del millón de empleos formales que se habían perdido, solamente volvieron a contratarse 3,000 personas. Entonces no fue un hecho de levantamos nuevamente la cortina, todos regresamos y operamos, no. Muchas de las empresas están todavía en procesos donde no se les permite el funcionamiento normal y muchas otras no han podido reabrir. Yo creo que eso lo vemos cuando caminamos por las ciudades y vemos el conjunto dramático de cortinas bajadas que vemos que no han vuelto a reabrir. Es necesario entonces, en mi consideración, un esquema de apoyo a la microempresa, un bono alimentario, que esa es una recomendación de la propia CEPAL, de la ONU, donde se dice, en estos momentos, lo que tenemos que hacer es garantizarle a las familias que tendrán recursos para comprar esta canasta básica alimentaria, que pueden salir a buscar empleo, pero que tendrán la garantía de tener un apoyo que les permita comprar alimentos. Eso además fortalece su capacidad de negociación para el empleo, porque es muy probable
que uno de los efectos de esta pandemia es que distorsione el mercado laboral en contra de los más pobres. Porque como muchas personas cayeron al desempleo, los pocos empleos que se están abriendo pueden poner muchas condiciones que van a ser aceptados por todos, como reducir el salario, como reducir las prestaciones. Y entonces la persona sin empleo tendrá que aceptarlas por la necesidad de asegurar un ingreso. Si hay un apoyo para primero los pobres, como se plantea, donde se garantice a las personas un bono alimentario, es decir, yo te voy a dar los 600 pesos que son fundamentales para que tú adquieras tu canasta alimentaria. Eso permitirá que la negociación laboral sea en términos más equitativos. Ahí tendríamos que avanzar hacia un proceso de una renta básica, porque se nos combina con otra situación que es muy fuerte, la digitalización de la economía. La economía venía ya en un proceso de sustituir la intervención humana para los procesos más repetitivos que podía hacer en mejor situación robots o procesos digitalizados. Ya buena parte de los call centers ya no te responde una persona, sino te responden una serie de grabaciones que te permiten que tú vas apretando los botones y una parte importante de esas etapas ya la hace una computadora mecanizada. Y en la gran industria todavía más, ¿no? Esto se va a acentuar porque las empresas han advertido que el personal humano es mucho más vulnerable a las enfermedades, a las ausencias, y que los procesos mecanizados y digitalizados les son mucho más seguros. Entonces, con dos megatendencias tan fuertes, es más difícil que podemos garantizar el sueño que todos teníamos en los 60s y en los 70s del pleno empleo. Hablábamos de cómo la industria y el comercio nos garantizaría a todos un empleo y una pensión posterior. Eso no es la tendencia. La pandemia nos quebró muchas empresas y además nos está estableciendo procesos laborales donde cada vez más se sustituyen a las personas. Tendríamos que pensar entonces que todas estas personas que no están trabajando, no por una decisión de ellos, sino porque primero la pandemia les impuso el cerrar, el dejar de trabajar, y por otro lado, el proceso económico los está sustituyendo, tendríamos que hacer un esfuerzo solidario y garantizarles un recurso. Cierro para problematizar el tema señalando un caso. Ya los carros autónomos son una realidad. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, en el 2025, las cadenas de transportes de camioneros van a ser con vehículos automatizados. Ahí Estados Unidos tendrá 3 millones de choferes que ya no van a trabajar. Y tendremos nosotros el reflejo. En México tendremos también al menos 1 millón de personas que hoy son choferes de taxi, choferes de tráiler, que ya no van a estar trabajando y que difícilmente van a poder convertirse en campesinos o en programadores o van a ir a construir el Tren Maya. No, tenemos un problema de empleo muy fuerte. Jonathan Heath, que también es una persona vinculada a la Cuarta Transformación, que el presidente lo propuso para que fuera subgobernador del Banco de México, dice necesitamos 35 millones de empleos crear. En el caso de Sinaloa, necesitaríamos crear 300,000 empleos para las personas que están desempleadas totalmente, para las que están subempleadas y para las que, si bien no están buscando ahorita empleo, sí quisieran tenerlo, pero por la situación de la pandemia o por la situación laboral ya ni siquiera lo buscan. Estamos entonces en una situación muy difícil, con una pobreza diferente, que tenemos que adecuar la respuesta formal del gobierno y de la política social.
Elio, Pues dramático, dramático. estoy sorprendido primero por la coherencia de nuestro invitado, segundo por la visión que tiene, que yo no la había armado así, ¿no? Los datos evidentemente los conocemos, pero la forma de ordenarlos nos da un panorama demasiado claro que generalmente nosotros nos hemos enredado con los datos, ¿no? O tiramos un dato acá, otro dato acá. Y por supuesto, yo quedo de veras impresionado porque la verdad es urgente reevaluar toda la política de la cuarta transformación en materia económica. Tiene razón Omar cuando dice que el 2020 fue presupuestado para otro país y el 2019 también. Entonces, pero tenemos una emergencia que, por supuesto, requiere resolverse, medianamente resolverse, pero cualquiera que sea, Omar, de veras te felicito. Creo que me has aclarado muchas cosas y seguramente a nuestros escuchas también. Quiero preguntarte, Omar, por eso se dice que López Obrador gobierna para un México alterno, para un mundo alterno. La pregunta es, Omar, ¿qué tantas posibilidades tenemos con un gobierno que es austero hasta llegar al austericidio, para que haya políticas, según te entiendo, por lo menos contracíclicas en estos momentos de grandes dificultades? Debe ser un propósito, porque yo sí creo que es una aspiración el tener una base social entre los pobres y hacer un trabajo que mejore la calidad de vida. La gran cantidad de votos que tuvo Andrés Manuel López Obrador me parece que es una señal a las élites económicas del país de que el conjunto de la sociedad no estaba conforme de cómo se estaban distribuyendo los bienes y que hay una gran deuda. El Coneval mismo señala que este conjunto de programas que se diseñaron no necesariamente está vinculado todo con la pobreza, sino parece haber, esa ya es una intuición mía, parece haber el propósito de crear unas bases políticas y unas bases sociales. Le ayudaría mucho al gobierno que la cuarta transformación desencadene un debate interno, dejando claro las falencias que hay dentro, de que no están siendo primero los pobres, de que eso les puede significar el que se les mueva la base de 30 millones. Ya estamos viendo, ¿eh? Exacto. Yo diría que hay signos que lo dan y que tendrían que asumir estos cambios. Y nosotros, por ejemplo, lo insisto mucho en el caso de Sinaloa, ya dejamos de ser la economía de la cual podíamos estar orgullosos. O sea, el Producto Interno per cápita ya fue más bajo que el de otros 17 estados. De nosotros, el 2018 fue de 160,000 pesos. Hay 17 estados que tienen un Producto Interno Bruto per cápita mucho mayor que el de Sinaloa. La productividad por hora trabajada, nosotros está como en 154 pesos, es peor o es más baja que la de los otros 14 estados. O sea, tenemos una economía en Sinaloa mediana, por no apurarme y decir mediocre. Con esto no tenemos capacidad de respuesta para crear, por ejemplo, los 300,000 empleos que se necesitan. Necesitamos, por ejemplo, construir alrededor de 25,000 pisos para las familias que lo requieren. Bueno,
La Cuarta Transformación debería tener una propuesta sinaloense para estos problemas, para reactivar la economía, para crear la vivienda que se requiere, para crear los empleos que se necesitan. Y no tener, en mi opinión, una deliberación interna opacada por el temor de disentir con el presidente. Y entonces, estas dinámicas que tienen los movimientos sociales de proponer ideas, de proponer respuestas, se ve muy limitada en Sinaloa y en el país por el estado interno de Morena y del conjunto de la Cuarta Transformación, por temer a decir cosas que no le gusten al presidente o por ser acusados de estar señalando problemas que pudieran fortalecer los argumentos de la derecha y de los fifís. O sea, se hace mucho daño Morena y la Cuarta Transformación en no tomar un ejercicio de mejora continua, de deliberación, de autocrítica, porque si no, no van a tener las respuestas para estos problemas. Y lo peor que sucedería es que además siguieran teniendo el poder, pero siendo un gobierno en una sintonía diferente a lo que la gente necesita. Bien, bueno, voy a tomar la palabra con el permiso de ustedes. Me parece extraordinaria tu exposición, tu numeralia, Omar. Me sorprende mucho que no te apoyes en alguna tarjetita, lo estás viendo ahí, que nosotros lo anotamos. Pero tiene mucha razón, Helio, en la observación que te hace, que tu exposición fue muy ordenada, fue muy expuesta de una manera que queda muy claro la situación tan dramática que está pasando el país en materia social. Y por ahí, Helio y tú se preguntaron si esto podía cambiar. Acabo de ver un video de hace 3 días, lo proyectó precisamente López Obrador, dijo aquí desde la biblioteca del Palacio Nacional, en donde dijo que no iba a cambiar nada la estrategia que están llevando a cabo en esta dobles carriles en que su gobierno está metido, o sea, detener la pandemia, ¿no? Refrenarla un poquito y al mismo tiempo recuperar los niveles de actividad económica de antes de la pandemia. En cuanto a lo de la economía, dijo que no iba a haber ningún cambio, que la estrategia que él está siguiendo y que está llevando a cabo su gobierno es esa, por el bien de todo, primero los pobres, y que todas las ayudas que que el Estado mexicano, su gobierno está entregando, son precisamente estas que tú señalas. Él lo dijo muy gráficamente, Obrador. Es como una pirámide, la pirámide social. Antes, le gusta mucho tomar la referencia de antes para justificar las decisiones de su presente, de su responsabilidad. Todo lo hace como reactivo, es un gobierno de reacciones, no es un gobierno de visiones, es de reacciones. Entonces, y de ocurrencias. Y de ocurrencias, efectivamente, es de bote pronto. Antes dice los apoyos se daban de arriba hacia abajo y esperaban que arriba bañaran al resto de la pirámide social. Hoy no, dice. Hoy los apoyos se dan de abajo hacia arriba. Que la gente tenga capacidad de consumir la canasta básica, así lo dijo. Entonces, tus números demuestran que eso no es posible. Y que al contrario, se le está complicando el asunto, porque esta explosión de desempleo que ha habido, que es entre formales e informales, llegan a los 12 millones, según los números que hice contigo, pero con el Obrador llegan a 1.112.000 formales, más los formales. 11 millones informales. Y más los 11 millones dan 12 y otros hablan de 15, incluso, ¿no? O sea, académicos llegan a los 15 millones, que se vienen a incrementar estos números de pobreza de ingreso y pobreza extrema de una manera, pero brutal. Estos números que acabas de dar realmente son escalofriantes
¿no? Somos ya un país realmente de pobre. ¿Por qué? Porque las clases medias están nutriendo esas franjas de la pobreza. Cuando tú dices, hablas de que 7 millones que perdieron su empleo están dispuestos a tener medio tiempo o medio salario con tal de tener algo de ingreso. Entonces, todo eso está haciendo que la masa de pobreza en el país esté creciendo y francamente se vuelva inmanejable para el gobierno de la cuarta transformación, para el gobierno de López Obrador. A mí me parece que estas soluciones que tú propones, Omar, el bono a la gente pobre, el bono alimentario, el bono a las microempresas y esta renta básica, sería muy bueno, pero simplemente es un gobierno que no tiene el dinero para eso, ¿no? Porque las recaudaciones también, obviamente, va a la baja dramáticamente también. Si está bajando el consumo, está bajando la recaudación por impuesto indirecto, es decir, por el IVA. Si hay desempleo, si las empresas se están quebrando, están bajando los impuestos sobre la renta, ¿no? Los ingresos de las ganancias, Claro. los beneficios, etcétera. Entonces la recaudación va bajando, no se endeuda. Entonces quiere decir que no tiene dinero para resolver el problema social ya grave antes de la pandemia y gravísimo posterior a la pandemia, porque además está empecinado en mantener un gasto que ahorita en este momento se puede decir que es francamente innecesario, o por decirlo menos, lo puede posponer si quiere, pero ahorita es superfluo y le hace mal a la economía y a la salud económica de México, desde luego. Es decir, me refiero a estos aeropuertos, a estos proyectos magnos que él defiende con tanta pasión. Entonces, creo que Obrador dice, no vamos a cambiar por el bien de todos, primero los pobres, pero tú con tus números, Omar, nos estás demostrando, o mostrando, más bien mostrando, se fue Helio, nos estás mostrando que primero los pobres sí, pero para que se hagan más pobres, porque esos pobres, si cree Obrador que con estos programas de 68 y más, y con jóvenes, y estos tres que mencionaste, el de los estudiantes y Sembrando Vida, etcétera, pues ya describiste muy bien que el universo apenas no está cubierto en su gran totalidad, queda mucha población que necesita esa ayuda fuera de los alcances de esos programas. Entonces, creo que el problema de la economía, de la pérdida de actividad económica y el problema del virus, de la pandemia, pues van todavía, son un problema real y creciente y que se están complicando cada vez más. No está Helio. Adelante, Omar, con algún comentario. Mira, yo creo además que hay un problema de instrumentación de los programas, que todos los gobiernos lo tienen. Hay libros muy famosos que dicen de lo que se decide en Washington a lo que sucede en Arkansas, hay mucho trecho. Pero la idea de siempre festinar y decir que las cosas están funcionando ha impedido que el gobierno corrija esos errores de instrumentación. Les voy a poner dos ejemplos. Uno es el programa de adultos mayores. Se amplió y se decidió que ahora fuera para todas las personas adultos mayores. Antes se limitaba a los que tuvieran, a los que no tuvieran pensión del IMSS o del ISSSTE. A quienes ya tenían pensión no se le daba el programa del gobierno. Ahora se dijo, no, ahora van a ser a todos. El último reporte que el propio presidente da es que de los 9 millones de adultos mayores que deberían recibir el apoyo, solamente lo han recibido 8 millones y medio. En 21 meses que llevan en el gobierno, no han podido encontrar a esos 500,000 adultos mayores. ¿Por qué? Porque son los más pobres. Porque fue más fácil encontrar a los adultos mayores que ya tenían pensión, porque esos ya estaban en una nómina, ya recibían un recurso, y entonces incluso, aunque no lo hubieran pedido, ya recibían automáticamente su apoyo en la pensión que ya estaban, el apoyo del gobierno.
En cambio, estos 500,000 que viven en lugares más alejados, que viven o que no conocen sus derechos. Recientemente veía el caso de un desplazado por la violencia de Mocorito que se fue a vivir a Culiacán y no sabía ni siquiera que tenía el derecho a eso. Entonces, los últimos de la fila son los más pobres, son los 500,000 que no han recibido el apoyo. Y por otro lado, por ejemplo, hay 84,000 millones de pesos que se destinan a hacer infraestructura social, agua potable, electrificación y esos. ¿Sí? Hasta el mes de julio no se habían autorizado ningún apoyo para que se ejerciera ese gasto. Pues aquí continuamos. Sí, está bien. Sí. Es que se les está reportando. Adelante, Omar. Sí, te decía. Entonces, de 84,000 millones de pesos que son destinados a construir infraestructura de agua potable, drenaje, electricidad, en el mes de julio todavía no se habían usado ni un peso. ¿Cuál era la razón por la cual no se había destinado un peso? Que en el gobierno federal, en las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, no había personal suficiente para revisar los proyectos, porque los gobiernos estatales y municipales enviaron 16,000 proyectos y la Secretaría de Bienestar tenía para revisarlos a 5 personas, porque la estrategia de austeridad fue despedir a todos los que tuvieran contratos por honorarios. No se hizo la austeridad bajo una lógica de estudiar quiénes sobraban y quiénes hacían actividades que no eran necesarias. No, solamente se despidió a todos los que tuvieran plazas de honorarios. Y resultó que la mayoría de los que revisaban los proyectos destinados a obras para los pobres estaban contratados así y fueron despedidos. Entonces, este austericidio ha provocado una ineficacia del gobierno que se refleja en que los programas sociales no logran aplicarse bien. Pero como la idea central es festinar que ya se está haciendo todo correcto, entonces no se corrigen esas cosas. Yo insisto, la capacidad de autocrítica ha impedido la capacidad de ejecución de los programas sociales. Y por otro lado, tú lo señalabas muy bien, la necesidad de más recursos en esta época de crisis es indudable. Recurrir a una reforma fiscal es imprescindible. Hacer un gran acuerdo de decir en qué necesitamos gastar y después cómo vamos a recaudar los fondos. Y la opción de la deuda es algo que debe tomarse en serio y no bajo una consigna de mi gobierno es bueno porque no se endeuda. No, también los gobiernos buenos se endeudan. ¿Por qué? Porque las necesidades son muchas. Después se tendrá que pagar esa deuda, sí, y la tendremos que pagar entre todos y viendo cómo. Pero no se está haciendo el esfuerzo y el resultado es que quienes están endeudando son las propias familias en situaciones de pobreza. Déjenme darles un dato. De las Afores, que tú tienes tu ahorro, la gente que ha perdido su empleo ha retirado 3,000 millones de pesos, que quiere decir que el ahorro de la gente necesitada ha sido lo que ha mantenido a las personas. ¿Cuál era lo ideal? Que hubiera sido un apoyo gubernamental para que las personas no perdieran su ahorro. Porque además estamos considerando que esas son las personas que tenían su ahorro. Las personas que no tenían su ahorro, que no tenían Afore, seguramente recurrieron a la deuda o a vender sus pocos bienes. Y entonces, insisto, la falta de deuda de gobierno que pudo haber sido negociada con los organismos, con los bancos, en condiciones favorables, ha sido sustituida por la deuda familiar, que es adquirida en las peores condiciones, en la condición de desempleado y en la condición de recurrir a un agiotista o a alguien que te toma la casita a cuenta y entonces nuestro resultado no es favorable. O sea, no están siendo primero los pobres. Pero, lo repito, esto teníamos que empezar a cuestionarlos porque todavía el proceso de crisis va a avanzar. Si ya se cometieron esos errores, es momento de reflexionar sobre ellos
para que en los siguientes meses no siga sucediendo. Sí, esto que observas tú de que la deuda pública está siendo sustituida por la deuda de las familias es muy constatable. Eh, Tú ves ahorita las casas de préstamo privadas que hay por allá, aquí en Culiacán, y están llenos de gente en las banquetas por la sana distancia, ¿no? Entonces se ven las colas allá afuera, como si fueran colas de tortillería, están haciendo colas las familias para pedir un préstamo pues para sobrevivir. Y esto dato que das de que las Afores se les ha sustraído 3,000 millones de pesos, pues quiere decir que prefieren el consumo presente al consumo futuro, o sea, las pensiones en la vejez. Entonces, ya se les está anunciando desde ahorita, hay un presente intranquilo y el futuro pues no se avisora nada favorable tampoco. Parece que también va a ser un futuro bastante difícil. Entonces, esta situación es realmente muy grave en cuanto a los efectos sociales que está teniendo y sanitarios desde luego también, pero esos efectos sociales son de mucho más largo plazo y van a quedar ahí tocando generación tras generación hasta que se recupere ciertas sendas de crecimiento, nuevas articulaciones de equilibrio, una nueva correlación en cuanto a los acuerdos de los actores sociales, económicos y políticos, porque si se van con estas recetas de último momento, estos programas que se hicieron por una situación con el coronavirus, ni siquiera se conocía su nombre, es decir, desde el 2018-19, y seguir con estos mismos programas, pues es francamente no entender lo que está pasando. Cuando Obrador dice, y lo dice con mucho orgullo, no vamos a cambiar, pues uno se da cuenta de que realmente tampoco vamos a poder encontrar el mejor camino para resolver nuestros problemas de ahorita y los del futuro mucho menos. Grandes problemas, como es una frase que no es mía, pero me gusta porque rima bien, para grandes problemas, grandes soluciones. Y justamente esas grandes soluciones son las que están ausentes. Por ejemplo, tú lo decías ahorita, hay que acudir a la deuda pública. Pues, los mismos organismos internacionales se lo estuvieron ofreciendo hace como 5 o 6 meses y nunca quiso hacerles caso. Hay que acudir a la reforma fiscal. Una gran cantidad de analistas muy serios en economía le han dicho al gobierno, oiga, haga esa reforma, es necesario fortalecer los ingresos públicos, es necesario hacer más amplia la recaudación, etcétera, etcétera. Nada. Entonces, uno, francamente, es desesperante tener un gobierno que no alcanza a valorar, que no alcanza a medir la situación por la que estamos pasando. Y todo se envuelve en una retórica de que las cosas van a salir muy bien. En esta proyección que les comentaba de Obrador, en este video, como ahora en julio hubo una recuperación de 3,900 empleos, con ese dato, con esas cifras, cuando ya había 1,000,000 perdido, con esas cifras, ya vamos a empezar las recuperaciones. Esto ya cambió, ya vamos bien, ya vamos bien. Es de un facilismo para prometer y para levantar esperanzas que es sorprendente, ¿no? Así trataron el problema del coronavirus. No vamos a llegar a 6,000 muertos nada más, pum. No van a ser 12,000, pum. Van a ser 18,000, pum. Van 55,000. Entonces, dijo también que si llegamos a 60,000, las autoridades sanitarias que están a cargo de la pandemia, iba a ser una cifra extremosa, de extrema gravedad. Pues estamos a unos días de llegar a los 60,000, a unos días, y se va a superar. Entonces ya llegamos a la visión más catastrófica que desde el mismo gobierno se preveía hace cosa de 3 meses. Pues aún así, no se ve un ápice, una actitud de que las cosas
tienen que cambiar y que porque tenemos graves problemas que por lo tanto necesitamos soluciones más radicales, muy proporcionales al problema que tenemos, como son la reforma fiscal, como son una política de deuda distinta, como son pausar, poner en pausa al menos estos proyectos magnos, entre comillas, que tanto apasionan a López Obrador. Y una cosa que me parece muy importante, diría casi crucial, casi determinante, rearticular una relación de, 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 de mutua ayuda, de mutuas necesidades y de mutuas soluciones entre el sector privado y el sector político, entre la clase empresarial y la clase política gobernante. Y desde luego acompañar esta relación entre dos actores muy determinantes, acompañarla con un respaldo más comprometido y que tiene disposición de que la sociedad civil participe en estas grandes estrategias o en estas empresas que tenemos que sacar adelante. Es decir, la sociedad civil a través de sus propias instituciones, sus ONG, sus clubes, sus organizaciones, sus entidades, en fin, todo eso, y que todo el mundo le entre. Por más peligroso que pueda ser ese coronavirus, estoy convencido que una estrategia de este tipo nos va a poner en un sendero, no de salvación, pero sí de soluciones del problema. Sí. Yo quiero subrayar algo que ha señalado muy acertadamente. La capacidad de convocatoria que puede tener el presidente para enlazar a todos los mexicanos alrededor de un proyecto de desarrollo es muy amplio. O sea, se está desperdiciando una gran oportunidad porque él logró primero unificar al sector que estaba más desdibujado en la sociedad, al cual siempre se le había marginado, que estábamos viviendo una sociedad sumamente inequitativa, logró unificarla, entusiasmarla por la participación electoral y luego llevarla a tener una acción política. De ahí, los siguientes pasos son la necesidad de convocarlo junto con todos los otros sectores y armar un proyecto muy serio de desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos en la crisis más grave que ha tenido México en las personas que hoy estamos vivas. O sea, ninguno de los mexicanos que estamos vivos ha pasado una situación de crisis más terrible. Primero se habló de minimizar la crisis, de decir, la crisis biológica, la enfermedad sanitaria, no es tan importante y no es tan grave. No, ya se vio que sí. Ahora se habla, bueno, la crisis económica la vamos a sacar rápido. No es cuestión de solamente levantar la cortina y ya todos volvimos. Desde hay actividades que no han podido, ni parece que podrán reactivarse por prescripción sanitaria tan rápido, hasta otras que se rompieron las cadenas de proveeduría, o sea, que las empresas que les llevaban cosas cerraron y ahora ellos no lo pueden hacer. Y un sector muy afectado es de las microempresas. En Sinaloa, subrayo, tenemos 130,000 pequeñas empresas de 1 a 10 trabajadores, que significan que son las más débiles, son también las más improductivas. Aunque son las que dan más empleo, son las que tienen menos inversión y entonces los trabajadores producen menos cosas. Son las que generan menos productividad, pero son las que dan más empleo. Entonces ahorita tendríamos que cuidarlas mucho, porque si no vuelven a abrir, entonces ahí quedarán para siempre o para mucho tiempo mucha gente sin ingresos. Y eso va a implicar que tampoco va a haber consumo. Y entonces también las medianas empresas no van a tener a quién venderle. Entonces estamos en una situación de esas que no se arreglan solas. La historia nos ha mostrado, por ejemplo,
que Japón se levantó a partir de un programa que hicieron, que le pusieron nombre y trazaron calendario. Que Roosevelt, que ha sido citado por el presidente, pasó a la historia por haber hecho un programa específico, con metas, con calendarios, con responsables, que modificó leyes, que modificó presupuestos, que creó actividades, o sea, que creó un plan. No vamos a salir de este problema sin un plan, sin armar un plan. Y tú lo señalas muy bien, y ese plan tiene que tener el respaldo del conjunto de la sociedad para que todos hagamos lo que nos toca hacer. Si el planteamiento es mantener una división para que unos desconfíen de los otros, ahora desconfiar del que hace pastelitos, de que el que vende refrescos, que ese es el que ocasionó el problema, eso no nos va a permitir salir. Y sin plan, sin decir ya todo va a salir solo, ya estamos, es más, ya superamos el problema, ya todo va hacia arriba, lo va a hacer muy lento. ¿Y a qué costo? Lo apuntabas también, pues al costo de males sociales muy graves. Por ejemplo, de ahora, de muchos estudiantes que no van a volver a las escuelas. Se habla de que el 20% de las escuelas particulares van a cerrar. Ahí se perderán muchos empleos y además muchos de esos estudiantes no van a incorporarse al trabajo tan fácilmente. Estas nuevas generaciones que salen tampoco lo están haciendo en las mejores condiciones. Entonces el golpe económico es muy severo y tendría que haber un plan, tendría que haber una corrección de lo que ahorita se está haciendo, respaldado, como tú lo pusiste, con recursos de una reforma fiscal o con recursos de una deuda. El no tomar deuda, por ejemplo, del recurso que está planteando el Fondo Monetario Internacional, además nos cuesta trabajo, nos cuesta dinero. Porque el Fondo Monetario Internacional te dice, tú tienes conmigo una línea de crédito de 60,000 millones de dólares. Para que yo te la sostenga, me tienes que dar cada año 120 millones de dólares. Bueno, si lo uses o no lo uses, yo te tengo aquí tu línea de crédito, pero tú me das ese dinero para que yo te mantenga la línea. Todos los gobiernos lo aceptan y dicen, sí, a mí me sirve incluso hasta para mis deudores externos, de garantía, decir yo tengo la deuda del Fondo Monetario Internacional, entonces en algún momento te voy a pagar. Bueno, seguimos pagándola. Es una decisión sensata que se siga pagando esos 120 millones. Pero curiosamente, ahora que lo necesitamos mucho, ahora que tenemos a muchas personas desempleadas, ahora que tenemos a muchas personas con hambre, ahora que tenemos muchas necesidades de hospitales, de atención médica, no lo estamos usando. Entonces, ¿cuándo la vamos a usar? Y seguimos pagando el servicio. Entonces es una situación que debe llevarnos a una reflexión y a corregir las cosas. Yo creo que hay oportunidad y aprovechar estos capitales políticos que ha amasado el presidente, que son admirables y de una magnitud muy importante, ¿no? Sí. Ya nos quedan unos 10 minutos, Omar, para tener una intervención cada uno. Por mi parte, diría que mientras la política social del gobierno de López Obrador se siga inspirando en el paternalismo, como lo hace, como lo ha hecho en estos 2 años, va a fracasar. Si antes del coronavirus esas políticas sociales no tienden a resolver los problemas de la pobreza, sino que son paliativos para mantener un poco a la gente, como él mismo lo dice, por lo menos para que coma, ¿no? O sea, ¿para qué le puede servir esta ayuda que dan en el 68 y más? Es realmente poco. No digo que no sea más, que sea negativa, digo que es insuficiente. Pero aún así, en esta ambivalencia de que es buena y no es eficaz, eso es lo que habría que resolver. Es decir, creo que Obrador fue votado por tantos mexicanos porque veía en él
el actor, el político con el que se iban a resolver los problemas. Y creo que sí quiere resolverlos. Su lema de por el bien de todos, primero los pobres, inspira ratificó que ese era su principal objetivo, son los pobres, pero la forma, el medio, como los mecanismos como lo está haciendo, nunca va a resolver el problema, jamás lo va a hacer. Es decir, la pobreza no se resuelve con dádivas de este tipo, la pobreza se resuelve si estamos en un régimen de mercado como estamos. Pues la pobreza se resuelve con la participación de todo mundo, ¿no? De todo mundo, en libertad, con reglas claras, en donde todo mundo aporte y saque, etcétera. Hay que hacer un acuerdo de procedimientos, no un acuerdo de fines. La propuesta política ideológica es un acuerdo de fines. Primero los pobres, sí, pero el procedimiento, de repente, por ejemplo, decidió bajar los sueldos de los servidores públicos porque le parecían altos. Y tenía razón, había sueldos realmente altos, ¿no? Desmedidos, se podría decir. ¿Y quién se puso como sueldo patrón? Como medida invariable de valor. Él. El sueldo del presidente va a ser tanto y de aquí no sube nadie. Él se puso como medida invariable de valor. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Claro. Es decir, no tiene el derecho. Yo no digo que no debamos tener una medida invariable de valor para fijar tabuladores y cosas de esas, pero debe ser un consejo de que resuelva, que tome los intereses de todo mundo, que encuentre un procedimiento justo y eficaz al mismo tiempo y en un marco de libertad al mismo tiempo y llegar precisamente a tabuladores que no sean tan desiguales o que no fomenten la inequidad como era antes. Ahora no fomentan la inequidad seguramente porque los sueldos están muy compactados en torno a un promedio el promedio de López Obrador, están ahí apretados, pero sí fomentan la ineficacia de una manera muy evidente. Entonces, pero mientras esa política social inspirada en el paternalismo, esto no se va a resolver. No se iba a resolver en situaciones normales y ahora con este fenómeno del coronavirus, muchísimo menos, porque con la exposición que hiciste, con la numeralia dramática que has expuesto, creo que lo que se requiere son soluciones de otro tipo, de gran envergadura, de tipo estructural, en fin, que están en otro plano, planos que no son considerados actualmente. Tienes la palabra, Omar, y tu despedida. Veníamos de una sociedad muy inequitativa, con muchos problemas de corrupción, con muchos problemas que no permitían que tuviéramos el país que todos queríamos. Se abrió una oportunidad de armar una base social y una base política que reclamaba una transformación del país. Debemos aprovechar esa fuerza política, esa fuerza social para resolver de una vez en sentido acertado. Las evidencias y los datos nos muestran que no vamos en la dirección correcta. A mí me place mucho que haya espacios como este que ustedes abrieron, donde podamos hablar de estos temas, porque en el periodo que inicia el proceso electoral, que va a concluir en el 2021 en la elección, debemos ocuparnos en esto. Ustedes hacen un gran aporte crear este espacio, porque necesitamos que ese proceso electoral sea sobre esto, sobre los problemas que tenemos, sobre las dificultades que tiene la gente, y no sobre las ambiciones individuales de las distintas personas. Entonces les agradezco mucho que me hayan invitado y les agradezco mucho que hayan abierto este espacio que es muy visto y muy agradecido por todos. Muchas gracias, Omar Garfias. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.